Yo siempre he pensado en que Adán lo tuvo difícil porque aunque tenía a Eva y Eva era carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de su hueso, eh, era su esposa, creo que a Adán le faltó en ese momento un buen amigo. Quizá me estoy precipitando al decirlo, pero yo creo que ahí Adán, antes de tomar la decisión de tomar del fruto que le ofreció su esposa, quizá tenía que haber hecho una llamada a un amigo y decirle, oye, ¿qué te parece? Pero claro, es que no los tenía. En ese momento no los tenía. Y sin embargo, Cristo, el postrer Adán, aunque era Dios hecho hombre, tenía amigos. Así es. De hecho, lo podemos ver muy claramente en los evangelios, que él tenía como círculos de intimidad que se iban estrechando. Y para mí esto es muy significativo porque si el Dios hecho hombre, Jesús, tuvo círculos de intimidad que se iban estrechando, nos está enseñando algo. Y creo que nos lo enseña particularmente en ese momento de gran dolor que él vivió en Getsemaní, como has dicho antes, Luis. Porque al parecer Jesús tenía las grandes multitudes a las cuales él influía con su liderazgo, las sanaba de sus enfermedades, las liberaba de sus demonios, las instruía con los mensajes revolucionarios que él predicaba. Pero luego tenía otro grupo como de seguidores más entregados, que eran como 70. Pero luego además tenía un grupo más íntimo de 12 discípulos que les enseñaba los secretos del reino. Pero aún así tenía como dentro de esos 12, 3 que cuando fue a orar a Getsemaní se los llevó para acompañarle en el momento de mayor dolor. Pero aún así incluso había uno que se recostaba sobre su pecho y al cual le susurraba algunas cosas que no le susurraba a otros y que fue el único, estoy hablando de Juan, que le acompañó, el único de los 12 que le acompañó hasta la cruz, que estuvo a los pies de la cruz junto con la mamá de Jesús y al que le dijo, Juan, amigo, de verdad, yo me voy de aquí, cuida a mi mamá, necesito que cuides a mi mamá. Entonces, si Jesús tenía esos círculos de intimidad que se iban estrechando y era Dios hecho hombre, creo que nosotros, que somos simples mortales, expuestos al pecado de una manera tan abrumadora, no podemos vivir nuestra vida cristiana solos, necesitamos tener buenos amigos. Y algunos pueden decir aquí, no, pero mi esposa es mi amiga. Sí, me encanta eso y suena súper romántico y todo lo que quieras, pero aunque tu esposa es tu amiga y probablemente sea una de tus mejores amigas, eso no quita que como hombres necesitemos amistades masculinas y no pueden ser sustituidas por la amistad con tu esposa. Es otra cosa, ¿vale? No se puede poner en competición, pero es que como hombres necesitamos amistades con otros hombres que nos ayuden a ser hombres de verdad, hombres como Cristo. ¿Me estoy explicando? Sí, de hecho, hay cosas que viven netamente los hombres que tu esposa no va a poder entender ni siquiera fisiológicamente. Situaciones que suceden en la misma intimidad sexual que tu esposa a lo mejor no va a entender y que tú por miedo y vergüenza y este tema de mostrarte siempre fuerte, no se lo vas a querer manifestar y también no lo quieres manifestar a hombres, pero cuando se lo cuentas lo que estás viviendo, claramente ellos te pueden decir, sí, yo pasé por eso y salí de ahí. Voy a hacer bien quizás contar más o menos qué cosas pueden ser. Ponte tú, hay muchos hombres que por momentos estresantes, de mucho estrés, sufren, por ejemplo, disfunción eréctil temporal. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando el hombre tiene esa disfunción eréctil temporal, no quiere tener después intimidad sexual con su esposa. Por una cosa de que se siente frustrado porque no puede satisfacer a su esposa. ¿Qué va a hacer el hombre? No lo cuenta a su esposa, menos va a un doctor, porque debiese ir a un especialista. ¿Qué tiene que hacer? Contarle a un amigo. ¿Por qué lo expongo? Porque lo viví. Y acá también me muestro vulnerable. Viví disfunción eréctil temporal en un momento muy estresante de mi vida y recuerdo que le conté a un compañero, ya lo había pasado ya, un compañero de la universidad y me dice, Cris, yo estuve 8 meses también en la misma situación.
y era por estrés. Entonces se hizo mucho más normal esta situación. Descubrimos que no era un tema de una enfermedad, sino que era algo transitorio y que tenía solución. Créeme que al hablarlo, claro, te sacas un peso encima y obviamente vas con otra actitud a tener tu intimidad sexual con tu esposa porque ya sabes que no es un problema y que se puede resolver. A eso hay muchas cosas más. Por ejemplo, te pongo un caso. Una vez me escribe un joven y me dice, Cris, tengo mucho miedo de poder casarme. ¿Y por qué? Le digo, porque creo que no voy a durar mucho. Creo que mi tamaño de mi genital, de mi pene, es pequeño y sinceramente tengo miedo. Claramente tenía una mentalidad pornificada de todo lo que vio en el porno y llevándolo a la intimidad sexual, entonces tenía mucho susto. Y yo le digo, amigo, según la medicina, el promedio de una relación sexual en lo que es penetración es entre 3 a 5 minutos. De verdad, me dijo. Ya me parece mucho. Y es cierto, es como, de hecho, eso es hacia arriba. Y me decía, el tamaño del pene, por ejemplo, con 3 centímetros, tú ya puedes causar placer a tu mujer. Y bueno, y conversando, y él me decía, ¿de verdad, Cristian? ¿De verdad? Sí, amigo. Entonces, imagínate él, con todos esos miedos, se presenta, y siendo virgen, se presenta en su intimidad sexual la noche de boda. Y va a ser un fracaso. Claro. Pero él buscó a otro hombre para poder contar su problema, se hizo vulnerable y le pudimos dar una pequeña solución. Mira, no, es un amigo me dijo, desde que cumplí 50 tengo problemas. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ahora solamente estoy con mi esposa los lunes, los martes, los jueves, los viernes y los domingos. Y yo le dije, ¿y cómo era antes? Decía, no, antes era, y yo me sentí tan avergonzado. Yo decía, ¿ese es tu problema? Eres un sensei. Madre mía, ese tipo es el toro de Bazán. El toro de Bazán. Yo creo que estaba cañando, Itiel, me estaba cañando para hacerme sentir mal, ¿me entiendes? Para confirmar lo que está diciendo Chris y obviamente practicar lo que estamos hablando, ¿no? De la vulnerabilidad. Yo sé que fue un hombre que es un referente para mí, el que fue mi pastor de jóvenes, el que me salvó la luna de miel. ¿Por qué? Porque después de la noche de bodas yo salí bastante frustrado porque las cosas no habían sido exactamente como yo había imaginado. Claro, los dos veníamos de una relación de noviazgo donde habíamos contenido nuestros impulsos sexuales y llegamos al día de la boda y toda esa contención para destensarla no fue fácil porque como que, aunque dices, no, ahora sí Dios va a bendecir nuestra relación sexual, pues como que hay muchas cosas que se te quedan grabadas en la mente y tal, ¿no? Entonces yo esos primeros días estaba frustrado porque no era capaz de consumar como queríamos consumar, como que también había ciertos dolores que tenía ella y yo no sabía cómo abordar el tema y demás. Y yo pensé que solo a mí me pasaba esto, que probablemente algo estaba mal en mí, que debía estar arruinando mi matrimonio. Y le llamé y le dije, oye, necesito hablar contigo de esto. Y yo lo hacía compungido y con lágrimas, ¿no? Porque pensé que solo me pasaba a mí eso. Y él rápidamente supo relajarme, decirme, Itiel, tranquilo, esto es más normal de lo que te imaginas. Me empezó a dar unos consejos. ¿Por qué no compras esto es lubricante que te va a ayudar y no sé qué? Cosas muy prácticas. Y después de terminar la conversación, yo me sentí aliviado y con mucha esperanza como para vivir mi luna de miel con alegría y no con presión, no sintiéndome culpable, como que algo estaba mal. Y creo que conversaciones con hombres, siendo hombre a ese nivel, puede salvar nuestros matrimonios, pueden salvar nuestros ministerios, pueden salvar el propósito de Dios en nuestra vida, pueden salvar tantas cosas. Honestamente, yo creo que un hombre necesita a otros hombres con los cuales abrir su corazón. Y uno aprende de Cristo
no solo leyendo la Biblia. Y aquí algunos se van a sentir, y tiene el hereje, ¿no? No solo leyendo la Biblia, sino viendo a Cristo reflejado en otros hombres. Yo puedo aprender de Cristo en lo que Cristo se revela en Chris, puedo aprender de Cristo en lo que Cristo se revela en Luis, porque el mismo Pablo dijo, aprended de mí en lo que yo ya he aprendido de Cristo, es decir, imitad al Cristo que está en mí, el Cristo que yo reflejo. Y creo que en esas relaciones entre hombres podemos crecer muchísimo, pero no hay otra manera de tener esas relaciones que hacernos vulnerables.